Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva presentación. Ahora vamos a tratar el tema relacionado con Google Aplicaciones para la Educación, número 2, el subtema Google Formularios y en este curso de Comunicación y Tecnologías de la Información. Bien, vamos a comenzar entonces el curso para aplicaciones Google con formularios. Los formularios son una herramienta muy útil, sobre todo cuando se tienen que realizar cualquier tipo de encuesta o cuestionario, porque las aplicaciones pueden dejar de ser en línea y esto es muy práctico para nosotros porque nos permite obtener resultados de manera muy rápida, muy sencilla y además podemos manejar diferentes tipos de opciones de pregunta. Esto que les estoy hablando está en el tema número 5, en la segunda etapa, y en esta etapa, como dice, vamos a elaborar un formulario para realizar diferentes tipos de preguntas que permitirán observar la manera en que se construyen estos formularios y la manera de obtener resultados. Entonces, vamos a comenzar nuestra práctica de una vez ubicando nuestra carpeta actividad 7, que es donde corresponde el producto. Ingresamos a la misma y en esta actividad le vamos a indicar desde el menú nuevo, le vamos a pedir en el botón más que nos muestre formularios de Google. Recuerden siempre que trabajen algún documento de Google, lo recomendable de inmediato es colocar el nombre del documento para que pueda ser ubicado posteriormente en el archivo. En este caso, en esta primera parte, agarra el título que le ponen en ese documento, lo toma y lo coloca en esta parte, pero finalmente ustedes pueden hacer una edición de los datos. Aquí es el nombre del cuestionario. Pues vamos a poner tipos de pregunta. Entonces, en la breve descripción del cuestionario, les va a indicar que vamos a hacer una especificación, explicación de cuál es el propósito, ¿sí? Se escribe el propósito del cuestionario para que ustedes puedan indicarle a quien le llegue este cuestionario de qué trata. Para que ustedes hagan su primer pregunta, simplemente le dan un clic aquí y se genera una nueva ventana. También se generan nuevas opciones solo con dar Enter. Observen, solo con dar Enter se generan nuevas opciones. Y también en la crucecita que tienen del lado derecho se pueden borrar las opciones cuando hicieron alguna de más. Y también les da la opción de añadir otra opción y les da una respuesta de cuál. Entonces, primer tipo de pregunta. En esta parte vamos a ver qué tipo de preguntas se generan. Si ustedes observan, se despliega una ventana en donde nos indica que podemos hacer preguntas de respuesta corta, de tipo párrafo, preguntas con varias opciones, con casillas, desplegables, subir archivos, escala lineal, cuadrícula de varias opciones, cuadrículas de casillas y la fecha. Se me perdió para abajo porque está la otra pantalla aquí. Esas opciones que ustedes pueden elegir depende de la pregunta que vayan a hacer. Por ejemplo, si ustedes piden esta de varias opciones, el usuario solamente va a poder elegir una de todas ellas, ¿sí? Entonces, esto es para esta función. Cuando ustedes quieran que la opción tenga diferentes preguntas y que el usuario pueda elegir más de una, entonces lo que ustedes estarían aplicando sería casillas. Observen cómo el dibujo cambia. Cuando puede el usuario elegir varias opciones, se coloca un cuadro. Cuando el usuario solo puede elegir una de todas las opciones, se pone un círculo. Si ustedes quieren agregar una nueva pregunta, aquí hay un signo más,
se genera la segunda opción, ustedes coloquen la otra pregunta y las opciones similares. Ahora voy a dejar una con casillas y voy a abrir 4 opciones también. Aquí está. Ahora, otro tipo de preguntas que es muy práctico, vamos a darle un signo más, es las herramientas que nos permiten el desplegable. ¿Cómo funciona el desplegable? Observen. Pregunta 3. Ahora, en el desplegable yo voy a hacer muchas más, voy a hacer 10 opciones. Entonces, para poder ver cómo funciona desplegable, ya tengo 3 preguntitas de prueba, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar dentro del menú, aquí donde dice vista previa. Ustedes observan en la pantalla cómo cambia, se abre una ventana y van a mirar cómo es que se visualiza. Aquí nada más puedo elegir una, que está lo que les platicaba hace un momento. Cuando son cuadritos, puedo elegir 2, 3 o más, dependiendo de la pregunta. Pero esto es lo interesante. Cuando ustedes le piden desplegable, se fijan cómo el botón desplegable genera una ventana, se activa la opción y la ventana se vuelve a cerrar. Esto es muy práctico cuando ustedes no quieren que el cuestionario se haga demasiado largo y que la persona se canse de estar de arriba hacia abajo, porque esta ventana se guarda inmediatamente después se hace la opción. Me voy a regresar de nuevo a la visualización de edición, que es donde estábamos hace un momento, para explicarles otro tipo de preguntas. Vamos a decirle signo más y ahora nos vamos a ir a la pregunta 4. En este sentido, la pregunta 4, ahora vamos a ver el formato lineal. Este formato lineal lo que hace es permitirnos trabajar sobre escalas. Si se fijan aquí, dice de la escala 1 al 5, pero si ustedes miran, pueden hacer una modificación del 1 al 10. Entonces, ustedes pueden modificar dependiendo de esa escala que quieran trabajar y aquí les va a indicar el 1, ¿qué significa? Bueno, el 1 significa menos. ¿Y el 6 qué significa? Ah, pues el 6 significa más. Entonces, ¿cómo verían esta pregunta en el momento de trabajar? Vamos a volver a activar la ventana donde estaba el previsualización y le di actualizar aquí para que se cargue de nuevo la página y podamos ver los resultados. Ahora miren la pregunta número 4. ¿Observan? Como aquí está el menos, aquí está el más. Entonces, si ustedes formulan una pregunta en donde vayan a trabajar con escalas, entonces el usuario va a elegir de una de estas las respuestas y esta fue la programación que ustedes hicieron para que aparecieran el número de opciones de la escala. Muy bien, ahora voy a hacer otro tipo de pregunta. Esta es un poco más compleja porque vamos a trabajar sobre las opciones en cuadro de manera que tengamos filas y columnas. Entonces, la pregunta 5, van a mirar ustedes cómo se comporta. Aquí en las filas que tienen ustedes, vamos a ver, le voy a poner fila 1, fila 2 y fila 3 y fila 4. Y aquí le voy a escribir columna 1, 2, 3 y 4, sin ponerle datos, simplemente para que sea un ejemplo y que ustedes miren cómo funcionan este tipo de preguntas. Entonces, ahora nos vamos a ir de nuevo al cuestionario visualizar y le vamos a pedir que se vuelva a cargar para que miren el otro resultado. Ahora sí, ya miran, aquí está la pregunta número 6 con sus 4 columnas y con sus 4 filas. Y aquí, recuerden, como estamos con círculos, el usuario nada más va a poder responder una sola pregunta. Si ustedes cambian, se desactiva del siguiente. Entonces, esta sería la función para ese tipo de preguntas que se llama cuadrícula de varias opciones.
Ahora, si ustedes quieren utilizar el otro tipo de preguntas, pero ahora, para que el usuario pueda elegir más de una, vamos a poner pregunta 6 para que miren los resultados. Entonces, opción, le vamos a decir aquí, cuadrícula de casillas. Y le vamos a pedir 1, 2, 3, 4 filas y 1, 2, 3, 4 columnas. Y vamos a mirar los resultados en la previsualización. La voy a actualizar para volverla a cargar y que ustedes miren los resultados. Vean, aquí está la pregunta 6 y si se fijan ahora, esto les permite elegir más de una opción de cada uno de los renglones que están eligiendo sin problema, a excepción de este, que solo les permite un solo renglón. Me regreso de nuevo a la forma de crear otra pregunta. Entonces, aquí vamos a generar la pregunta 7. Ahora, mi pregunta número 7 está relacionada con el tipo de preguntas respuesta corta. Y en la respuesta corta, ustedes pueden enviar el resultado. Aquí no se mira nada absolutamente, porque esto lo va a visualizar el usuario en el momento en que le llegue el cuestionario y va a ver esta línea en donde ya puede aquí colocar su respuesta la persona que esté contestando el cuestionario antes de enviarlo. Muy bien, me regreso. Ahora, es importante que ustedes sepan que este tipo de cuestionarios tiene la ventaja de que se pueden mover las preguntas si es necesario, porque el orden en su momento no les da satisfacción. Por ejemplo, ustedes quieren que esta pregunta esté después de esta, pues simplemente arrastran, mueven y ahora este está primero, este está después. ¿De dónde moví? Aquí hay 6 puntitos en esta parte, solamente arrastran y llevan hacia otro lado. Y se pueden llevar varias preguntas de un lado a otro sin ningún problema para reestructurar los espacios. También tienen otra forma de que el cuestionario no se haga demasiado largo. Esto es, si ustedes utilizan la herramienta que tiene que ver con secciones, es en esta parte de aquí. Si ustedes le aplican añadir sección, lo que ustedes van a hacer es particionar el cuestionario de manera que ustedes pueden colocar, por ejemplo, la primera parte puede servir para datos generales y la segunda para temas o subtemas, y entonces ustedes, ¿cómo lo aplicarían de esta forma? Cuando ustedes lo visualicen aquí, sección sin título, así lo voy a dejar para cuestiones prácticas, actualizo para que miren cómo es el resultado y aquí están sus primeras preguntas y estas quedaron en la primera sección, pero hasta que no le den siguiente, hasta entonces se va a mirar el siguiente resultado, vean. Entonces ya el cuestionario ya no es demasiado largo y esto sirve mucho para la cuestión de las secciones. También pueden ustedes agregar imágenes o videos si, por ejemplo, la pregunta tiene que ver con una imagen o tiene que ver con una visualización de videos. Entonces, esta sería la estructuración de un cuestionario con diferentes tipos de preguntas. Para finalizar, nada más quiero indicarles cómo estarían ustedes viendo las respuestas de los cuestionarios que ya les enviaron. Si, por ejemplo, nos ponemos a contestar un cuestionario en donde las preguntas fueron visualizadas, lo voy a hacer en términos aleatorios, solamente para que tengan respuestas las preguntas, y aquí vamos a dar una respuesta. Entonces, le vamos a decir enviar. El cuestionario ya queda respondido y cuando ustedes hacen esto, aquí ya hay una respuesta en esta parte, ¿sí? Y esta respuesta me va a generar los resultados y la graficación de los resultados, ¿ok? Entonces, también me puede generar una hoja de cálculo en donde puedo tomar los datos fuente de donde se generaron estas gráficas. Si ustedes quieren limitar
que ya les envíen respuestas fuera de tiempo, pueden mover esta ventanita también hacia la izquierda para que se desactive el acceso. Y por último, para que ustedes puedan enviar la invitación para que respondan el cuestionario, se van a configuración y en configuración ustedes le van a decir que se limite a una sola respuesta dependiendo de la indicación que quieran hacer de uso de los mismos, verificar la presentación y verificar si ustedes quieren hacerlo como tipo cuestionario. Entonces, en general serían las indicaciones que hay que considerar antes de enviarlo. Le vamos a dar un clic aquí y lo puede enviar a través de un correo electrónico adjunto, le pueden enviar la URL, pero acortarla antes. Esto es muy importante porque se puede incluso facilitar el acceso al mismo. Entonces, cualquiera de las opciones que puedan ustedes elegirlo, lo pueden mandar a través de redes sociales y de esta forma ustedes pueden poner a disposición del usuario el cuestionario. Entonces, esto es lo que les quiero explicar acerca de este tema. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.